Desde Pereira, Colombia, hacemos a Jesús famoso. Palabra Pura Radio. Al aire, la pastora Adriana Lemes. Buenos tardes desde Pereira, desde el estudio de palabrapuraradio.com. Hoy lo saluda a usted nuestro conductor principal, Chalo Cortés, y tenemos a unos invitados muy especiales, Johnny y Paola. Denle saludos a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación porque somos como la primicia de testimonios acá en Palabra Pura Radio. Primer testimonio que van a oír. ¿Y por qué estamos haciendo el testimonio? Resulta que, si ustedes recuerdan, teníamos antes otro Facebook que era Palabra Pura, no recuerdo cómo se llamaba el otro Facebook, y hubo un Facebook que cerramos para dejar solo Palabra Pura Blaze. Y toda la información, todos los testimonios que quedaron cargados en esa primer plataforma no se pueden trasladar, o sea, la gente no los puede volver a ver, la gente nueva no puede oírlos. Entonces nos va a tocar volver a contar la historia, porque seguramente tenemos nuevos oyentes, y no solo nuevos oyentes, sino nuevos miembros en la iglesia, y seguramente en palabrapuraradio.com hay en diferentes partes nuevas personas que les gustaría saber. Johnny Tamayo y Paola, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y hace cuánto empezaron en la cristiandad? ¿Le gustaría a Paola o a Johnny? Dale tú. Bueno, Johnny Tamayo, Paola Izaza. Pues estamos casados. Cumplimos este año 20 años de casados. ¡Wow! Ayer cumplimos 24 años de novios. ¡Oh, wow! Pues sí, empezamos en la cristiandad hace más o menos 22 años. 22 años. 22 años. Y pues de la mano de Dios, pastora, todo es posible. ¿Y el primer cristiano de la pareja cuál fue? Fue Johnny. Fui yo. Fue Johnny, pero empezó mal porque me dejó. Él se hizo cristiano y me dejó. La conquistó de cristiano. Sí. Nosotros tuvimos un noviazgo antes de Cristo y después de Cristo. Oh, qué bien. Pero antes de Cristo, ¿él era cristiano? No. Ah, ok. No. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Interesante, ok. Entonces, llevábamos como año y medio. Johnny empieza a ir a una denominación acá en la ciudad. Y bueno, pues obvio. ¿Ustedes son de Pereira? Yo no. No, ¿de dónde es Johnny? Apartado de Antioquia. Apartador. Eso sí, es bien paisa por allá, Sí. ¿cierto? ¿Y Paola? Yo sí soy de acá de Pereira. Ok, entonces se conocieron, no eran creyentes. Y no éramos creyentes, entonces llevamos ya como año y medio, pero él empieza a ir pues a una denominación acá en la ciudad y pues obvio, entonces allá le empieza a aprender que no estaba haciendo pues como la palabra de Dios dice que se debe llevar un noviazgo. Ok, entonces, ¿y usted qué lo animó no estando convertido a Cristo, no siendo obviamente un creyente, tiene su novia, qué lo anima a usted a visitar a una iglesia? ¿Por qué lo hace? Porque me parece extraño, ¿sabe por qué? Porque generalmente lo hacen las mujeres. Sí, lo que sucede es que aunque yo no era convertido, por decirlo así, yo vengo de familia cristiana. Entonces las bases estaban y uno se confronta con la palabra y empieza a obedecer. Ok. Es simplemente eso. Entonces, por su familia seguramente dijo, bueno, tengo que buscar de Dios porque me dijeron desde chiquito el camino es Jesucristo. Sí, desde niño me llevaba mi abuela inclusive a la iglesia. Entonces y mi mamá. Se jaló a Paola. Sí. Pues casi, porque pues casi me porque la líder que me veía a mí, ajá, no, eso es muy difícil, mire, y yo terminé novio de ella. Me dejó y se hizo novio de la hija del pastor. Pero un mes, eso fue algo así, porque yo estaba enamorada de Paola, yo la amaba y bueno, no, entonces eso fue casi un año remando. Organizando lo que se había destruido, pero sobre todo un año buscando de Dios y conociéndolo, y ella empezó a conocer de Dios. ¿Y usted no quedó con mucha rabia? Pues pastora, no. El primer servicio que yo, o la primera enseñanza que yo tuve
fue sobre el yugo desigual. Entonces, ¿Va a la iglesia? para nada me quería animar a estar en el cristianismo. Aparte porque el pastor, pues allá muy dando su enseñanza, pone en el púlpito a alguien arriba que supuestamente está en Cristo y a alguien abajo que está en el mundo. Ajá. Entonces dice que el que está en el mundo es más fácil tirar al que está arriba, Ajá, que el de arriba subirlo. Entonces ajá, yo le dije a Johnny, ¿qué estamos haciendo acá? Perdiendo el tiempo. porque si el prácticamente le Señor- estaba diciendo que la dejaran. Que no, es que él estaba, pues yo lo que entendí es como que los que estamos acá en el cristianismo no tenemos ningún poder para destruir el mundo y rescatar a los que están perdidos. Eso fue lo que yo dije Entendió. yo. Acá estamos es como perdiendo el tiempo. Lo que ese señor dice no tiene sentido. Y ¿sabe qué me dijo ella? Ajá, Va a decir lo que ella me dijo. Yo le demostré a ese viejito que está equivocado, que no es verdad. que no Sí. es verdad. Pero mira, Paola, que sí, yo lo digo por la cantidad de gente que he conocido. Cuando una persona no está establecida en la palabra, que está empezando sus pinitos cristianos, y se consigue una novia o un novio no creyente, casi siempre, si no es una persona establecida en la palabra, casi siempre te va a sacar, casi siempre. Porque no tenga poder el cristiano, no, sino porque no tiene conocimiento, porque no tiene entendimiento, porque está empezando, porque apenas se está enamorando de Dios, pero no tiene muy establecido ni la madurez entre no manejarme por mis sentimientos, sino manejarme por los principios. Entonces, generalmente, eso sería interesante para una persona madura, que no lo van a jalar. Pero créeme que cuando es un creyente que está empezando, es muy fácilmente jalado, de verdad. Entonces, me imagino, yo pienso que claro, como usted vio que él se había hecho novio de la hija del pastor, ya todo le iba a parecer mal, porque, la hija del pastor sí puede ser su novia, pero yo que no estoy convertida, entonces yo no. Entonces de pronto ahí era una espinita que tenía allá adentro. Pero demoró para sacarlo Bueno, como un porque año. es que yo le decía a él, supuestamente si estamos hablando de almas, no son mejor dos almas que una. Pero ella lo único que le dijo fue, no, tienes que dejar a tu novia porque ella te está llevando eso al mundo. O sea, lo ideal era que ella, no, vengan los dos, conozcan los dos, pero ella no hizo eso. Ajá. Entonces, pues, Ajá. era como eso. Pero igual ahí, pues, empezábamos, yo intenté, pues, como aprender, pero de verdad, pastora, lo que por acá entraba, por acá salía. Ok. Porque no Pero recibía. Pero sí pues. hicimos un ajuste en la relación. Ah, sí. Volvieron Volvimos y nos comprometimos. Nos comprometimos y y se casaron ¿al cuánto tiempo? pasaron 2 años. 2 años. Pero esos 2 años fue un noviazgo En Cristo. en Cristo. Oh, qué bien. Entonces empezaron a ir juntos a la iglesia, Sí. tuvieron sus hijos y fueron entonces cristianos desde pequeños. Ujú. ¿Y qué pasó, Johnny? Tengo yo muy claro, y con Paola, por las veces que hemos conversado, Paola tiene una personalidad un poco parecida a la mía. Eso es como un espejito. Es muy radical. Es radical. Es muy radical, estricta, y la palabra dice, la vi así yo, es de las mías, Paola. Inclusive hay un doctor que fue docente de nosotros que cada vez que me lo encuentro dice, ¿cómo está su esposa? Ella, porque una vez nosotros nos conocimos estudiando y yo iba en un semestre diferente, pero a él le hablaba, aunque era el docente, era un doctor, le hablaba con respeto, pero le hablaba y él decía, uy, no, esa mujer es... ¿Cómo es que se llama su esposa? Todavía dice, para esconderme. Entonces, Y ella es... radical. Sí. Entonces, cuando se mete en el cristianismo, cuando es una personalidad así de radicales, son muy, muy chéveres porque quieren hacer los principios. Ujú. Pero lo que pasó en ustedes, pienso yo, inicialmente, es que empiezan su cristiandad a lo mejor un poco religioso ese ambiente, que no entendían bien los principios de Dios. Empezando, pastora, que nosotros nunca fuimos discipulados. Inclusive en estos días estábamos hablando que nosotros fuimos líderes de pareja. Y nos Líderes. dijeron, ustedes dos que están casados y que, pues vengan, ustedes dos y nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Oh, O sea, por lo que inclusive las enseñanzas que hemos recibido del pastor el domingo, eso es como una muestra
para nosotros de que fue así. Nosotros no fuimos, mire, vamos a empezar este caminar. No fuimos enseñados en muchas cosas. Íbamos a la iglesia, recibíamos un mensaje, recibíamos palabra de aliento, pero no bases sólidas para poder levantar un hogar con los principios bíblicos. Entonces los vieron y, ustedes líderes, vengan, sí, ustedes, sí, así fue. Exactamente. Entonces crecieron, digamos, con buena intención, pero poco conocimiento en la cristiandad. Sí, exactamente. Pues el que uno buscaba en otros ministerios o cuando daban clases y uno intentando hacerlo, pero no propiamente porque, venga, ustedes tienen que empezar estas enseñanzas, tienen que empezar a conocer de las bases fundamentales, no había. El principio de finanzas no lo conocíamos. ¿Qué era cuál? ¿Ah? ¿Cuál era el principio de las finanzas? No, inclusive en la iglesia hablaba de las deudas que uno puede tener. En las mismas. Esa fue la última enseñanza enseñanza no, porque no era una enseñanza. La última prédica, cuando estábamos en la iglesia anterior, ya veníamos escuchando palabra pura. Él no quería soltar allá. Eso fue. O sea que ¿cuántos años pasan que casados y usted entonces empiezan en una iglesia, empiezan a ser líderes de parejas de una iglesia sin conocimiento, con buena intención, pero sin entendimiento, sin bases, como usted dice, mensajes de aliento, pero no había principios fundamentales establecidos en la doctrina que debe enseñar una iglesia? Exacto, porque es que los principios que nos daban era diezme, ofrende, primicias, pacto, pero no se meta en deudas, haga un presupuesto. Nada de eso enseñaron. Entonces uno creía que ponía el peso en lo que uno hacía. El peso todo era lo que nosotros hacíamos, pero llegó un momento donde la falta de ese sustento, el conocimiento real, nos estallamos en finanzas. Se estallaron en finanzas. O sea, ustedes tenían muy buenas intenciones en su matrimonio, en su vida, en su pasión para con Jesucristo. No había conocimiento y sí conocían el principio del diezmo, de la ofrenda, pero algo estaba pasando dentro de su matrimonio y eran las finanzas, que las finanzas estaban yendo para abajo. Mal manejado. Estaban endeudados. Endeudados completamente. Completamente. Asfixiados. ¿Ustedes qué son? ¿Cuál es la profesión? Bueno, yo soy odontóloga y mi esposo es protésico dental, o sea, él elabora todo lo que es la parte de rehabilitación, con prótesis, coronas, carillas, diseños de sonrisa. Todo eso lo hacemos nosotros. Y en la empresa que tenían, ustedes estaban, dice usted, no mal, sino asfixiados. Asfixiado, porque trabajaba mucho, pero aunque entraba el dinero no alcanzaba. No alcanzaba y cuando como no había un presupuesto, simplemente llegaban meses donde había una baja de ingresos y era peor. Era peor porque cuando llegaba el mes siguiente, que de pronto entraba mucho más trabajo, teníamos ya, como decimos popularmente, una cola de facturas por pagar y no alcanzábamos a pagarlas. Entonces nosotros, ¿pero qué es lo que pasa? No dábamos más. Las horas de trabajo cada vez eran más largas. Ahora trabajo mucho, pero ahora es muy diferente. Ahora hay conocimiento y estamos en nuevos proyectos, pero en ese momento era el 100% trabajo, pero no avanzábamos. Era como... Porque ni siquiera para pagar, pues... No se pagaba. No se pagara como los intereses, entonces uno no veía que esas cuentas bajaran. Y ustedes me imagino que oían el versículo de Malaquías, probadme en esto, dice el Señor. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Probadme en esto, dice el Señor, que si no os abriré las ventanas de los cielos para que llueva. Sí, ¿por qué no se abren? ¿Por qué no se abren? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy haciendo bien? O sea, porque ustedes cumplían el principio, más no veían la respuesta. Johnny, yo podría decir por la experiencia que tengo en tantas iglesias, en tantas partes, en tantos países, de que ese es el típico problema de los cristianos.
están, digamos, metidos en una religión, tienen una buena intención, pero no tienen la sabiduría, no tienen el entendimiento, no tienen un conocimiento claro de las escrituras y ponen la carga en oraciones, o por ejemplo le ponen la carga al diezmo, por ejemplo, de mi pésima administración tiene que salir todo bien porque es que yo estoy diezmando. Y ese versículo, como se lo dicen a ustedes los domingos, los diezmos en el alfolí y lloverá sobre ustedes bendiciones. Y uno dice, pero ¿qué pasa si yo estoy diezmando? ¿Qué está pasando con mi vida? Si de verdad esta palabra es verdad, porque esto está escrito, pero resulta que el diezmo simplemente es uno de los principios que hay que hacer para que el 90% me enseña la Biblia otras formas en que yo debo administrar ese 90%. Exactamente, y cuando uno no veía resultado en el diezmo, entonces siempre hay algo más para ponerle el peso, ¿no? Entonces pacte. Y entonces ¿cómo hacemos? No, es que esto es para pagar tal cosa, ¿no? Pero si pactamos, se va a multiplicar. Oh my God. Y era eso. Peor, eso era deuda tras deuda. Eso. Era impagable. Impagable. Y no veíamos nada, no pasaba nada. Pero ¿por qué no desistían, por ejemplo, de la cristiandad? ¿Por qué no pensaron que ¿será que la cristiandad es un cuento o qué? ¿Por qué siguieron? Esa pregunta, no sé, yo creo que eso era algo fundamental para nosotros. Inclusive cuando empezamos en el matrimonio no íbamos a ninguna iglesia, pero nosotros apartábamos el diezmo. Nosotros orábamos. Nosotros llevábamos, como por decirlo, las costumbres en nosotros, aunque no nos congregábamos. Lo hacíamos. Es algo, para nosotros ha sido algo fundamental en nuestro hogar, es Dios. Entonces no podíamos echarle la culpa a Dios y tampoco sabíamos o entendíamos que faltaba enseñanza. Porque no podríamos decir que era una mala enseñanza. No, era falta de enseñanza. Faltaba sabiduría en la enseñanza. Una enseñanza completa, plena, porque la palabra, ya hemos aprendido, la palabra no solo es salvación. La palabra también habla de finanzas. La palabra es completo. El evangelio es completo y la palabra es completa. Y no lo teníamos ese conocimiento. Ok. Yo les digo en mi experiencia, cuando yo no veía nada, yo tuve, digamos, como la sabiduría de decir, debe ser que yo no entiendo. Hay algo que yo no entiendo porque la palabra es verdad. Para mí, yo tenía la palabra de Dios, es la Biblia, la Santa Biblia, y esa es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo no veía algo, yo decía, algo falta, que yo no sé, pero esto tiene que ser verdad, yo no lo estoy viviendo, quién sabe por qué. Entonces, eso es algo muy bueno de una persona que está buscando de Dios, porque dentro de ella dice, Dios es verdad, Jesucristo es verdad, su palabra es verdad. Entonces como que uno sigue insistiendo, ¿cierto? Sí, claro. Y eso, por ejemplo, eso me pasó a mí, pastora, porque la última vez yo me acuerdo que esa fue mi oración de petición. Yo le decía, es que yo necesito entender esto. Yo necesito entender lo que está escrito acá. Ella porque oraba. Ya nosotros empezamos a tener ya hasta conflictos por la palabra. O sea, Johnny escuchaba a alguien y yo le decía, Johnny, eso no tiene sentido, pero yo no tenía como las bases bíblicas para decirle, mire, por esto, no lo tenía. Porque yo empecé a buscar en videos de otros pastores, buscando sabiduría en otro lugar. Pero ella decía, no, es que yo necesito que me enseñen la palabra versículo por versículo. Y yo le decía, eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer. Eso no existe. Eso no existe. ¿Quién lo va a hacer al versículo por versículo? Y yo me acuerdo, o sea, es que eso fue hasta un día, yo terminé, pastora, en la catedral llorando, sentada, porque yo decía, ¿yo para dónde me voy? Buscar a los pastores que teníamos en ese tiempo, no. Y ya con él, y yo decía, ¿yo qué hago? Y yo me acuerdo y yo le decía, Dios mío, yo necesito entender. Cuando a mí me llegan, entonces claro, como el problema era finanzas, a nosotros nos llegan con el mapa financiero, Luisa Espinosa, y ella me decía, Pau, eso está en la página. Yo, Luisa, yo no encuentro nada. Ella se tomó la tarea, me la grabó en la memoria y me la puso en el computador, en el consultorio. Y yo empecé a escuchar. O sea que por una amiga de ustedes, usted quería aprender y ella
¿usted le dijo, quiero aprender de finanzas o qué le dijo para que ella le llevara a ese tema? Nosotros empezamos a hablar y ella me decía, Pau, te tienes que escuchar el mapa financiero. Y yo, ¿dónde está? Dígame, ¿sabes? Yo... Y ella me dijo, eso está en la página de porque ya nosotros empezamos a escuchar algo de Palabra Pura, pero pues la verdad no habíamos indagado mucho. Cuando entonces yo le decía, no, pero ¿eso dónde está? Y me decía, no, eso está en la página. Y yo volví a le preguntar y me decía, le dije, yo no lo encuentro. Y ella se tomó la tarea, me la llevó en una memoria y me los descargó en el computador. Y yo empecé a escuchar. Entonces ya supe, ya los encontré en la página, entonces ya eran en el celular. Y yo le decía, por favor, escucha. Y yo no lo escuchaba. Ella le decía, escucha, Rafael y Adriana, y usted, eso es lo mismo. Yo ya he tratado de todo. Bueno, sí. Y aparte porque ya uno escuchando ahí, entonces ya muchas de las cosas que dicen ahí, por ejemplo, cortar las tarjetas de crédito, entonces yo empecé. Pero mira, yo tenía un viaje y ella me insistió, mire, vea, escuche esto, porque yo mantenía derrotado. Yo decía, es que acá no se puede, es que aquí esto acá no es, yo más bien vámonos para otro país. Es que vámonos para otro país, pero no, vete tú primero. Y yo, ¿cómo así? Yo estoy tranquila acá. Me decían, y yo mantenía derrotado y teníamos muchos problemas ya en el matrimonio por eso. Entonces, ella, escúchese esto, y yo, ¿qué me va a escuchar yo ya ahora eso? ¿Por qué, Johnny? La verdad. Porque estaba cansado de escuchar y como que no había una clave en lo que yo escuchaba. Y aparte de eso, mucha información que hay rodando es la misma que yo ya estaba recibiendo. Y yo ya la había probado. Y no funcionaba. Y no funciona. Y el que lo está escuchando y siga escuchando lo que está escuchando y no escuche las enseñanzas de las 227 enseñanzas, va a estar en un círculo vicioso que no funciona, porque no funciona. Y entonces yo me fui al viaje y empecé a escuchar. Cuando yo regresé a las 2 semanas, yo le dije, listo, vamos a empezar a hacerlo. Pero si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo 100%. O sea, no vamos a probar un poquito o vamos a intentar, no, vamos a hacer todo lo que dice ahí. Y eso lo empezamos a hacer, fuimos radicales. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, nuestro problema de finanzas tenemos solucionado, hemos honrado al Señor siempre con nuestros diezmos, pero estamos quebrados. Estamos, como usted dijo ahora, más que, ¿qué dijo usted? Asfixiados. Estamos asfixiados, era como la persona que está en el agua y sale un poquito y respira, pero cuando respira traga agua. Es eso. Y yo sé que a mucha gente le sucede lo mismo por falta de sabiduría. Okay. Y resulta que nosotros, bueno, vamos a hacer todo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no teníamos otra opción. No había otra opción. Que Paola se fuera para otro país. Sí, se fuera para otro país. Y entonces empezamos a hacer eso. Y resulta que lo que era para nosotros una herramienta, porque cuando no había dinero y había esto, use la tarjeta. Ya había que cortarlas. Sí, porque dijimos, cortan con tijera las tarjetas de crédito para que no tengan la tentación de volver a utilizar esa serpiente, que es un sistema que Satanás tiene para tener a la gente esclavizada en pagos de intereses. Entonces, ¿cómo fue esa con temblorcito? Yo conté todo. Vamos a vivir por fe. Sí, ya que sea lo que Dios quiera. Ok. Y no, mentira. Esa era la expresión, pero realmente estábamos empezando a caminar en sabiduría. Ok. Estábamos empezando a aplicar principios. Y cuando uno aplica principios, son principios. Eso funciona. Uno ve fruto, ve resultado. Y empezamos, cortemos tarjetas. Bueno, miremos, hagamos el presupuesto. Y empezábamos desde lo más chiquito, porque es que nosotros siempre le apuntábamos como a la deuda más grande, pero pues eso era impagable porque eran los intereses. Cuando ya entendimos eso, lo vimos como así, como a la velocidad de la luz. O sea, empezamos desde lo más chiquito, después la que seguía, así, hasta que ya... Pero sucedió algo, era que empezamos a escuchar el mapa financiero y estábamos ya mentalizados en, hay que hacer esto. Pero yo servía en otra iglesia, estábamos en otra iglesia, no estábamos en Palabra Pura. Sí. Yo predicaba los domingos, pastor.
A ese punto. Daba mensajes de ánimo. Sí. Sí, ánimo. Evangelio. Diezmen. Sí. No precisamente, pero recibí a Jesús en tu corazón. Ok. Hasta ahí. ¿Y qué más? Principios como de Dios te ama. Dios te ama, no temas. No temas. No temas. Está ahogado en las asfixias de las... pero no temas, que yo tampoco estoy temiendo. y era eso. Y Dios entonces santo. servía ahí y era muy difícil. Yo, bueno, ¿cómo no? Entonces ella me decía, vamos a la iglesia. Y yo, pues, ¿a qué hora vamos a ir? Si usted era el casi Sí. pastor de allá. Claro. Segundo al mando. Porque el pastor era encargado de otras iglesias, él tenía que viajar y me decía, bueno, Johncito, quédese usted. Ujú. Y entonces me va a ayudar con esto, listo, pastor, cuente conmigo. ¿Y usted qué hacía? Cojamos un versículo de la Biblia porque ese versículo por versículo no existe. No, eso no hay forma. Eso no lo entiende nadie. No. Ok. Y entonces ya empezamos a escuchar los audios, no solo el mapa financiero, sino los audios, y algo empieza a pasar, y entonces empezamos a estar en la iglesia, y le digo que estuvimos en la iglesia la última vez, estábamos sentados, y dijo algo el pastor predicando, dijo, no, las deudas que uno puede tener, y nos miramos, y dijimos, estamos en el lugar equivocado. Claro, porque la palabra dice no le deba nada a nadie. Y no solo, nosotros veníamos los miércoles en la noche acá y los domingos allá. Ok. Y cuando acababa allá nos veníamos para acá. Ah, wow. Eso militando en dos bandos. Wow, todo eso se hacían en varios servicios en un día. Sí, porque estábamos pues por compromiso con la iglesia anterior. Ajá. Pero por conocimiento con palabra pura. Pero ya también empezábamos, pues porque allá éramos líderes de parejas, entonces al pastor lo trasladan a otra iglesia. Entonces él nos lleva a nosotros de líderes a esa iglesia. ¿De líderes? Sí. ¿Qué significa? O sea, nosotros éramos encargados. como los encargados de las otras parejas. Y entonces, claro, nosotros ya con lo que estábamos aprendiendo, yo le decía a Johnny, hay que parar ya, porque llegamos allá, entonces justo cuando llegamos había un evento. En la otra iglesia donde estábamos hacíamos como una reunión al mes y pues obviamente llevábamos psicólogos pues como a tratar temas de familia y pues nosotros pensamos que íbamos a seguir haciendo lo mismo allí, en esta otra iglesia. No, allá no, llegamos y eso parecía como un club social. Entonces, lo primero que él dice pues la persona que estaba como dirigiendo todo es que abraza al que tiene a su lado. Entonces, pues yo fui a abrazar a mi esposo cuando no llega y me abraza por allá otro señor, lo abraza otra señora y yo, Johnny, ¿tú te imaginas acá llega gente con problemas de infidelidad, de celos, bueno, qué sé yo, y esto está pasando? Entonces ya, bueno, y a la final le hacen una cantidad de concursos, de dinámicas, no sé qué. Era un club social. La palabra por ningún lado. Nada de edificación. Entonces yo, bueno, ok, y yo, pastor, o sea, esto no vamos a hacer una oración al menos o algo, pues. Y entonces, bueno, ya ahí a la final Johnny terminó, dijo, con un versículo, pues como hicimos algo, y ya se terminó. Y al martes siempre teníamos como la retroalimentación de ese día. Pues no, entonces yo ahí ya le dije, ay no, pastor, a mí me da mucha pena, pero, o sea, aquí estamos aquí, ¿vamos a edificar familias o vamos a entretener gente? Porque, pues, no sé, eso, pues yo no estoy de acuerdo, no estoy para esto. Entonces ya empezamos como ese... Yo choque. le decía, no, o sea, es que... Pero usted quería pasarse a palabra pura, Claro. pero Johnny no. Entonces, No, yo no. Entonces usted le decía, listo, vamos a estar acá, pero también vamos a ir a palabra pura a la misma vez. Claro. No, y es que pastora, cuando fuimos a venir acá por primera vez, él no me dijo que íbamos a venir a palabra pura. Él me dijo, vamos para la iglesia, eso fue un miércoles, vamos para la iglesia, y yo, porque yo pensaba que íbamos a la otra iglesia. Yo ese día morrongué, yo casi que no salgo. Cuando yo veo, porque pues a palabra pura pues, venimos caminando del consultorio, no teníamos que yo, pero ¿para dónde vamos? Acá está el parqueadero, y me dice, no, es que vamos para la iglesia. Y yo, nos va a coger la tarde, miren, no sé qué. Y eso fue, cuando yo llegué, el pastor estaba explicando, creo que era Gálatas. Versículo Sí. por versículo. la Por pastora. versículo. Me ericé como el cuento. Yo sí existe. Yo empecé a llorar ahí sentada y a mí me salían las lágrimas. Él explicaba, llevaba otras cosas. Aparte, yo toda mi vida pensé eso, como que la historia bíblica era una historia
y lo otro que pasaba alrededor era en otro tiempo. O sea, yo no sé por qué, o sea, yo vine como a entender eso acá. Cuando ustedes le muestran la historia, cuando es que mire, pasó esto con Cleopatra, con yo no sé qué, o sea, todo eso, yo le decía a Johnny, wow, o sea, yo era una ignorante, una indocta, como dice el pastor, porque no, o sea, es que fue otro mundo el cristianismo para mí, y eso, pues, yo le doy tantas gracias a Dios, porque para mí, Palabra Pura, ustedes dos, Blaze Ministries, todo es la respuesta a mi oración de petición. Y todos los días yo le agradezco a Dios por eso. Bendito Dios. Resulta que estábamos ese domingo en la iglesia. ¿Qué pasó? Espere que yo le tengo que preguntar cuando usted era el pastor, versículo por versículo, ¿usted qué dice? ¿No puede ser? No puede ser. Increíble. Y no solo eso, porque yo no me imaginaba como versículo por versículo, y aparte de eso, buscar otros versículos que sustentaban el versículo. Yo, increíble. Yo quedé... Que pudiera haber tanta información de solo a veces 2 versículos, un servicio. ¿Cómo lo grabo? ¿Cómo lo aprendo? Yo quiero aprender, y entonces, claro, era muy difícil porque cuando íbamos ya a la otra iglesia... Y los niños no se adaptaban nunca se adaptaron en la iglesia, nunca. Y era muy difícil. Bueno, y entonces ese día que dijo el pastor, las deudas que uno puede tener, ya nos miramos y dijimos, no más. No más, porque estamos saliendo de deudas. Estamos y ahora... en un caminar, en un comenzar. Ajá. Y nos están intentando jalar para atrás, que no funciona. ¿Qué vamos a hacer? No. Y empezamos acá en la iglesia Palabra Pura. Y aparte de eso, pocos meses después está el seminario de finanzas. No, ese lo tenemos que hacer. Si hay una forma de salir de las deudas, es que tenemos que tener más conocimiento. Hay algo en los audios que a lo mejor en el seminario de finanzas no lo completa. Porque hablaba... los audios hablan y dan mucha información, pero es mucho más específico el seminario en cuanto al presupuesto, con ejemplos, y nosotros veníamos y al pie de la letra, y fue muy difícil porque adaptarse a los principios uno lo jala. Claro. La costumbre, lo que ha aprendido, y eso lo jala. Lo jala como tenemos que volver a tarjeta de crédito, tenemos que volver a no quiero salir de los carros, no quiero salir de la casa donde estoy, no quiero cambiar de colegio a colegios más económicos a los hijos, no quiero, pero estoy hundido, pero no quiero. No quiero. Pero había algo mucho más importante, es que aparte de que uno estaba por decir algo... una de las cosas que aprendimos en el seminario de finanzas que nos enseñó el pastor era que había que entender que la parte financiera es una de las áreas que es más tiempo toma en dar fruto, porque por la mala administración que uno ha tenido, eso está pegado y uno va a querer seguir administrando mal. Y uno ese sembrar es un fruto que demora mucho tiempo. A uno le gustan las riquezas, pero eso demora tiempo. Porque eso es de mucha disciplina y de hacer los ajustes 100%. O sea, no existe un término medio. O uno lo hace o no lo puede hacer a medias. Tiene que hacerlo. Tengo una pregunta, porque si uno lo hace y no lo puede hacer a medias, o sea, uno tiene que ser radical. Dígame la verdad, Johnny. ¿Usted es tan radical como Paola? Yo obedezco. Yo hago... No, nosotros nos ponemos de acuerdo y aunque uno no quiera, uno sabe, porque uno no es ciego. Y uno sabe, si la palabra dice esto y yo creo otra cosa, yo tengo que ajustarme. Tengo que ajustarme y muchas veces me decía ella, pero lo aprendimos, tenemos que hacerlo. Y así uno si no quiera, no lo hace, lo tiene que hacer. Porque yo quería ver el fruto. Pero porque se pusieron también de acuerdo, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo, sí. Y cuando alguno de los dos quería echar para atrás en algo, el otro decía, no, hicimos un compromiso. Pues, pastora, eso nos pasó ya con la última deuda prácticamente, que era la más grande. Eran casi 78 millones, si no estoy mal. Sí, es que eran más de 100 millones en deudas.
Eran más de 100 esa millones. última deuda, como un año, o sea, cuando empezamos con todo esto, nos aparece algo en el Facebook. Yo estaba buscando y aparece algo como resuelve tu deuda. Entonces, pues nosotros investigamos, nos explicaban, no es que tú vas a hacer un ahorro, no es que le vas a pagar al banco ya, vas a hacer un ahorro, no sé qué. Y ya después que lleguemos a un tope de dinero, pues vamos a empezar a negociar la deuda con el banco. Entonces yo le decía a Johnny, amor, pues de acá que paguemos 78 millones, empecemos al menos a hacer el ahorro. Y verdad, empezamos a hacer ese ahorro ahí. Cuando ya llegamos a un punto que teníamos como 8 millones, bueno, algo sí, eran como 8 millones y algo, ellos ya negociaron con el banco. Entonces el banco dice, ok, de esos 78 ustedes van a pagar nomás 12 millones y medio. Wow. El favor de Dios. El favor de Dios. Amén, La sí. gracia de Es Dios. que, pastora, en todo ese caminar de la historia que estamos contando, fueron 1 o 2 años. Más o menos. Siempre veíamos el favor de Dios. Entonces, uno, ¿cómo no dar el 100%? O sea que cuando uno empieza a administrar el dinero de Dios que ha puesto en las manos de uno, de acuerdo a su palabra, Él da favor a quien tiene el corazón de seguir en sus Sí, principios. sí. Claro. Y una cosa muy especial, no quiere decir que no vengan momentos difíciles. ¿Por qué? Porque van a venir momentos difíciles. Pero la mente y la carne le dice a uno, no, pero entonces soluciónelo de esta manera, a la manera antigua. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hacemos lo mismo que estábamos haciendo. Y uno, es un conflicto, pero uno, esperemos, no, tenemos que obedecer, que pase lo que tenga que pasar. Ya hemos llegado hasta aquí, que manden un abogado, que hagan un embargo, y hubo embargos, y hubo problemas difíciles, pero listo, cerremos los ojos y confiemos. Hemos obedecido, estamos haciendo los ajustes. ¿Qué más vamos a hacer? Esperar. No tenemos otra opción, esperemos. Entonces, pero no volvamos atrás. La deuda de los casi 80 millones, llegan y negocian con el banco y les dicen, paguen solo 12. Sí, y entonces, bueno, teníamos 8 y medio. Y el Johnny llega, entonces el hecho se fue para atrás. Pero ¿Por qué? Porque pidió 4 millones prestados. Dije, no, faltan 4, yo los presto. Es que yo pero yo estaba muy ocupada en ese momento y yo veía que él entraba, que él salía, que él me hacía ojitos y yo... Cuando ya me pude desocupar y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, me llamaron del banco, mira, que no sé qué, que son 12 millones. Y yo, bueno, pero solo tenemos 8, ¿qué vamos a hacer? No, ya. Yo, sí, ya. Yo no, yo me imaginé que había entrado un paciente que había pagado. No, yo los presté y yo, ¿qué? Usted va y devuelve, Johnny, esa plata. Y yo no le voy a ayudar a pagar esos intereses. No, no y no. Usted va y los devuelve. Y apenas me mira y me dice, Pau, y yo, no. El Señor va a hacer algo, Johnny. No, yo no. O sea, es que no vamos a llegar acá para Hasta usted este seguir punto. metiendo la mano. Es que usted no ha entendido que Dios no necesita ayuda de suya. O sea, es que no. Entonces él me mira, y entonces saca la platica, llama al Señor, se los devuelve. Y bueno, eso se quedó así. No le cobró interés por los 10 minutos, Johnny. Sí, claro. Y ese fue lo último que pagué. Ay, ay, No. ay. Y llega como a las 5 de la tarde, le llega un correo a él. Porque él era espere, es que se ve. Entonces ya no vamos a ver. Yo, Johnny. Cuando a las 5 de la tarde llega un correo, y es que bueno, imprímeme pues eso. Cuando yo empiezo a leer, y yo, mira. O sea, es que aparte de que nos dan este precio, nos dan forma de pago. Wow. Teníamos que pagar, o sea, a ese día 5 millones. Wow. A los 15 días 2 millones y medio. A los otros, o sea, teníamos que dar como 3 cuotas del otro dinero, de a 2 millones y algo cada cuota. Lógicamente Como consignamos todo lo Todo que lo que teníamos. teníamos, entonces de una vez resuelve tu deuda, se lo consignó al banco y ya quedamos pagando. Supuestamente pues las 3 cuotas nos las dividieron, bueno. 2 o 3 días después teníamos Pagamos, toda la teníamos plata para toda pagar. la plata para pagar. 2 días después de que Sí. se había pedido los 4 millones Sí, prestados. esa platica la perdí. Teníamos para pagar ya todo y lo pagamos. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál fue la sensación cuando, después de cuántos años, se vieron libres de deudas? Ay, Fueron no, pastor, más de 10 años. Uf, Como cuando uno se quita un peso de encima. eso es inexplicable porque uno no cree. Uno empieza ya a imaginar todo lo que puedo hacer que antes no podía hacer porque estaba atado. Ajá.
Es como la persona que está en una prisión y mira por la ventana y dice, yo quiero jugar fútbol, yo quiero montar en bicicleta, pero no puedo porque estoy acá. Ya nosotros realmente podíamos imaginar y podíamos decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ahorrar para esto, ahorremos para unas vacaciones. Y pues eso hicimos. Esa vez nos fuimos casi un mes para Estados Unidos, lo pudimos hacer. Ahorramos y nos fuimos deuda. un mes para Estados Unidos. Imagínate. Eso. Es otro estilo de vida. Es otro estilo de vida. Completamente diferente. Tranquilo porque estábamos paseando, estábamos descansando, todo el negocio acá estaba corriendo, estaba pago, lo que había que pagar acá. Y llegábamos de vacaciones sin el estrés de tenemos que producir esta semana porque hay que pagar las cuentas atrasadas. No, todo estaba y de ya las listo. Vacaciones también. Y debiendo vacaciones, peor. Entonces, era una libertad y era, ay Dios mío, eso fue Dios algo santo. inexplicable. Entonces, se pasan para aquí y que recuerdo hace 2 años que hablábamos que la gente le decía, no vaya para Palabra Pura. Johnny, ¿cómo así? Eso es una secta. Es una cosa rara. Eso es una cosa rara. Yo he escuchado que eso es una cosa rara. O me decían, usted está en Palabra Pura, en ese cuento raro que abrieron allá en Pereira. Y yo, sí, ese cuento raro que enseña la palabra de Dios versículo por versículo y que le enseñan a uno la palabra con principios y verdades, no solo con... dale, que Dios te ama, ánimo. No, era con una palabra de verdad, era palabra pura. Y esas mismas personas, sí, usted es de Palabra Pura, pero siguen en el mismo rollo que ellos siguen y han pasado desde eso, pues llevamos, este año son 6 años, 5 años. Más o menos, 5 años. Y 4 años, ¿de porque qué? nosotros llegamos acá ya de estar en la iglesia. Llevan 4 años. 4 años, sí. Ajá. Y ellos siguen en los mismos problemas, no han solucionado Las nada. amistades cristianas Sí, siguen exacto. en el mismo círculo vicioso. En el mismo círculo. Ahí es una vueltica que en la vida llega y llega a la vejez y que Dios tenga misericordia. nos vemos en el cielo Sí. porque seguramente, pero dejamos de vivir aquí con sabiduría y entendimiento de la palabra que nos tienen una libertad para gozar acá de la bendición de Dios, pero cumpliendo principios. Exactamente, y siguen en lo mismo. Entonces, pero nosotros, gracias a Dios, ya en ese momento pues empezó un nuevo caminar y empezó. Ahora, las cosas, uno cree que iba a cambiar mucho, todo. No, porque es que los principios tienen que seguir siendo aplicados. La administración tiene que ser más rigurosa, porque eso fue lo que más aprendimos. Listo, nos libramos de la deuda, pero de ahora en adelante tuvimos que aprender a hacer mayor ajuste, porque ya teníamos sueños, ya teníamos metas por cumplir, y para poderlas hacer había que hacer muchos ajustes. Sabíamos que no íbamos a salir como locos como anteriormente lo hicimos. Ya teníamos conocimiento, entonces nada cambió. O sea, nada cambió en el sentido de que, listo, como no tengo deudas, lo que me gano me lo gasto. No. Hubo un ajuste mucho más riguroso porque ya habíamos caminado en ello y ya sabíamos el resultado y el fruto que podíamos tener. Y ahora hay que empezar a ahorrar después de que salen de deudas. Ahora sigue otra etapa que se llama el ahorro y después sigue ahora crecer la empresa. Sí, eso. Pues pastora, mire, el año pasado fue un año muy difícil para todo el mundo. ¿Qué tal que no hubiéramos aplicado los principios? ¿Cómo hubiéramos sostenido todos los empleados, todas las facturas, todas las cuentas? Y en el sector de nosotros que fue mucho más tiempo cerrado. Porque ¿quién iba a ir a un consultorio odontológico sabiendo que por este virus la gente le daba temor? Tenía mucho más temor de ir a una consulta odontológica porque el riesgo de contagio para la gente era mucho mayor. Entonces, gracias a esos principios aplicados, pudimos sostener el año pasado y avanzar. Aparte de eso, avanzar. Que eso es para nosotros. El 31 de diciembre cogíamos el libro de peticiones y leíamos y decíamos, Señor, gracias. Gracias porque aunque fue un año diferente, no nos gusta decir un año difícil, un año diferente, Dios fue fiel todo el año y toda su palabra se cumplió. Bendito sea el Señor. Y cerramos el año en victoria. Y ahora que llevan 4 años en Palabra Pura, Johnny, recuerdo que usted llegó acá y cuando se necesitaban servidores usted se ofreció y lo pusieron en parqueadero. En parqueadero, sí.
a cuidar los carros de las personas que vienen a la iglesia. O sea que usted pasó a ser del segundo al mando del pastor. Y mi familia me decía, usted después de estar predicando la palabra irse a cuidar carros. O sea que le criticaban que Sí, hubiera venido para acá. Yo prefiero cuidar un carro y recibir sabiduría y conocimiento que estar en un altar, un ciego guiando a ciegos. Era la verdad. Y aún así en el parqueadero, era un gozo y feliz. Yo estaba siempre me he sentido completamente satisfecho de servir al Señor. Desde donde me toque, el pastor dice, hacemos esto, donde me diga pastor, allá voy. Porque lo más importante para mí siempre es servir. Bendito sea el Donde me Señor. pongan, yo lo hago. Entonces no llego acá diciendo, yo soy copastor de una iglesia, quiero el púlpito. No, yo llegué más necesitado que cualquiera. Es más, él me decía, no, yo quiero aprender y aprender. Yo quiero ser oveja, me decía. Yo quiero ser oveja. Yo quiero sentarme y aprender y absorber y todo lo que pueda aprender. Porque no habíamos aprendido. Entonces había también, como veo, ese ego en miembros de su familia que son cristianos y le dicen, ¿cómo se va a ir a cuidar un carro si usted es un predicador? Pues yo tengo primos pastores, tengo tías que son ancianos de una denominación, tienen, por decir así, posiciones. Y decían, pero usted, ¿cómo se le ocurre bajarse? Y yo, no, yo prefiero estar siendo el menor, pero caminando en sabiduría, aprendiendo poco a poco. Y para mí era más importante aprender que la posición. ¿De qué le sirve a uno tener una posición si el conocimiento no lo va a sostener en esa posición? Porque no lo tenía. No lo tenía para sostenerme. ¿Y usted qué opinaba, Paola? ¿De que estuviera ¿De cuidando eso? carros? Sí. No, pastora, yo era la más feliz y dichosa acá aprendiendo también. No, a mí de hecho, eso ha sido una situación que, pues, tratamos como de no tocar mucho el tema en familia, porque, pues aparte, sí, o sea, se choca, pero aparte con la enseñanza que nosotros hemos aprendido acá, del poder de la palabra, de todo eso, entonces es muy difícil ya uno lidiar con la religión. O sea, no es imposible, pero cuando ya hay una religión, una religiosidad, es muy complicado sacarlo pues como de esta persona, y porque ella es la que tiene que tomar la decisión. Entonces, pues yo trato de no tocar mucho esos temas pues que tocan fibras, estar muy al margen de eso, pero pues cuando hacían ese tipo de comentarios yo decía, no, o sea, no ven la gloria de Dios, o sea, no ven lo que ha hecho el Señor, sacarnos de deudas, que el buen nombre, pues a mí el buen nombre no me sirve para nada si estoy llena de deudas. O sea, no ven como esa grandeza de que es que ya no tienen deudas, pero ay, no, es que... Claro, no veían la aplicación de la palabra, lo que estaba sucediendo en ustedes, porque crea mucha presión las cosas financieras. Su hogar ahora ya estaba relajado, digámoslo así. Ustedes ahora estaban creando empresa. A usted lo empezaron a invitar hasta de otras naciones. Sí, eso fue Dios. Esa es otra parte del testimonio, porque es que Dios empezó a abrir puertas por todo lado. Yo estuve en Bolivia en un evento internacional. ¿Usted era ¿de qué Yo fui conferencista y aparte de eso dicté un curso. Pero diga de qué, porque ahora de predicador o qué. No, vea, una de las cosas que dio Dios en el caminar fue, primero, una marca suiza regaló 4 cupos para formar entrenadores en Latinoamérica. Y de todos los países de Latinoamérica, un cupo me lo dieron a mí. Imagínate. Todo pago. Imagínate. Entonces yo estuve en España y Suiza. Y ahí fue donde empecé a escuchar los audios. En ese viaje. Listo, yo llegué como entrenador, pero aparte de eso, o sea, yo ni tenía ni dinero para comprar equipos de lo que yo fui entrenado. Eso es un polímero de alto rendimiento que se utiliza en la odontología, en el área de implantes. Entonces yo tenía el conocimiento, pero yo no tenía cómo trabajarlo. Una marca me ofrece enviarme la máquina de allá de Suiza. Empezaron a abrir puertas y abrir y abrir y abrir.
me empiezan a invitar de otros países. Venga y enseñe. Venga de esta conferencia. Todo pago, todo. Y fue una oportunidad. Yo estuve también en Argentina en el congreso de aniversario de la Universidad del Rosario, dando una conferencia en el congreso. Me dieron allá menciones de honor, me regalaron vinos, me dieron, en fin, o sea, yo le decía a Paola, esto es Dios. Yo no tengo yo no puedo decir que yo tengo el conocimiento suficiente para poder haber llegado hasta acá. Si no es Dios, no encuentro otra forma de explicarlo, porque era una forma, Dios abriendo puertas por todo lado. La clínica, ya todo lo que hacemos es digital. Nosotros trabajamos con fundición de metales, ahora diseñamos con software y mandamos a fresar. Esos son palabras muy técnicas, pero por ejemplo hacemos cromocobalto sinterizado por láser con una empresa española, trabajamos zirconio también fresado, y todos los materiales y todo lo que estamos haciendo, todo es digital. Estamos en la era digital y toda la forma de pedir las citas, toda la forma de comunicación con los odontólogos, todo lo hacemos de manera digital. O sea que se abrió un mundo para ustedes que de otra forma diferente. No se hubiera abierto. Pastora, nosotros lo veíamos por allá, porque aparte teníamos las deudas pues anteriormente y era supremamente costoso, que uno decía, wow, o sea, yo salgo de estas deudas y no me voy a meter en 200 millones para tener un equipo. Yo decía, no, ¿qué es esto? Y no, o sea, todo empezó y entonces como empezamos a hacer el ahorro, como teníamos esto, entonces mira, hay esta promoción de no sé qué, bueno, ¿cuánto tenemos? No sé qué, se puede hacer, esperemos otro poquito, bueno. Y empiezan a abrirse esas puertas. Johnny también logró hacer unos contactos con unos amigos unos doctores de Argentina y de Brasil, y durante la pandemia, todo el tiempo haciendo envíos, o sea, la gente que ha tenido como el reconocimiento de ese material, porque es algo muy nuevo en la odontología, pues lo ha llevado a posiciones, pero eso es Dios. Es solamente Dios. Y de nuevo en la hora de que todo se normalice para ir a hacer cursos, todas esas cosas. Ustedes empezaron también a venir a la iglesia a todos los discipulados, ustedes estaban en todo. Nos matriculamos en todo. En todo lo Inscríbanse, ahí estábamos. Y recuerdo, Johnny, el proceso, porque ya después Rafael te vio y dice, quiero que me enseñes una clase aquí. Entonces miran cómo Dios, es el favor, es la gracia de Dios, es la fidelidad. Ustedes, ¿cómo los identifico yo? Con personas con un corazón precioso, pero mucha ignorancia en la religión de la que tenían. Entonces, un corazón que quería, un corazón que estaba por el Señor, un corazón que está apasionado, pero en ignorancia religiosa, y llega el momento en que en personas con esa pasión y ese corazón por Dios y como por agradar a Dios, cuando llega la palabra pura que les hace ese baño, es fácil. Cuando yo digo fácil, no me refiero a que no hayan habido tropiezos en el camino, sino que es como mayor gracia y mayor favor, porque ustedes tenían el corazón listo. Lo que necesitaban era ser enseñados, porque usted, como me decía, yo me iba a orar a la catedral, imagínense, metía a la catedral a llorar, necesito entender, Señor, ayúdame. Versículo por versículo. Yo no entiendo esto, ¿qué es esto? Era el corazón, usted tenía ese corazón, querían saber. ¿Por qué? Porque les pasaba lo mismo que a mí, que sabemos que la palabra de Dios es verdad, sabemos que ella funciona, sabemos que es el Espíritu Santo quien puso y plasmó esa palabra para que todas las generaciones aprendan de ella y saquen conocimiento, revelación, entendimiento, inteligencia, sabiduría para aplicarla en la vida, y que no seamos como el resto de los simples, como dice el libro de Proverbios que dice, no sean como el resto de los simples, o sea, no sean como los simplones que no conocen a su Dios y sus principios. Y ustedes lo que querían era conocimiento, entendimiento. Ustedes querían eso, porque sabían que aplicado en sus vidas se iba a abrir un mundo completamente diferente al que no conocían. Que lo soñaban, pero que no lo conocían porque no lo podían alcanzar, porque estaban en ignorancia. Entonces imagínense todos los que están viendo nuestra emisión en la radio,
Y qué pena aquí que meto la cuchara. Chalo, también salió de deudas hace poco, ¿no? Buenas tardes, pastora, sí. Buenas tardes, doctores, y buenas tardes a todos. Así es. Es muy emocionante y se siente increíble el peso que se quita encima cuando uno paga lo último. No, brinca uno en una patica, como dicen por ahí popularmente. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué consejo le dan ustedes a las personas que los están escuchando? Paola. Bueno, pues para mí lo importante, y pues eso escrito está, que no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra. O sea, eso para mí es que escrito está, y es punto y final. Así hay que hacerlo, y cuando de verdad quieran, o sea, lograr algo, pues uno se lo propone y lo hace. No simplemente se queda escuchando porque pues pasará el tiempo y ahí se quedará. Pero cuando uno quiere de verdad alcanzar las cosas, es hacerlo. Entonces, oiga la palabra y sea hacedor de ella. Muy bien. ¿Y tú, cuál es el consejo, Johnny? Yo creo que uno debe ser radical. Esto, la palabra no es para tomarla a medias. Por eso la palabra dice que uno es frío o caliente, porque el tibio no sirve. No hay término medio. O es o no es. Y la palabra o se aplica o no se aplica. Porque ahora empezó el reto fitness. ¿Cierto? Entonces... Sí, para los que no saben, tenemos un reto fitness con personas de la iglesia y de otras partes que se han metido porque vamos a bajar de peso, ¿cierto? Entonces yo como un poquito de verduras, pero sigo comiendo pizza. No va a bajar. No funciona. O haz el reto como es, o no lo haga, porque no va a bajar. Lo mismo es la palabra. O se aplica y se vive y se camina en la palabra, o no va a haber fruto, no va a haber resultado. Exactamente. Porque si no, simplemente son como... Ánimo. Ánimo que por lo menos estamos leyendo la Biblia. Ajá. No la aplicamos, pero la leemos. Ajá. Y eso simplemente es un contentamiento en el corazón, pero uno no va a vivir la vida en abundancia que Jesús dijo que íbamos a vivir. Para hacerlo hay que aplicar la palabra. 100%. Sí. No hay término medio. Bendito Dios. Y ahora, ¿qué dicen sus amistades que los ven ahora y que piensan que es una casualidad que de pronto algo sucedió con ustedes que han podido como salir del círculo vicioso? ¿Piensan que es una casualidad? Pues, pastora, que estaríamos hablando porque en plena pandemia, pues nosotros encerrados porque no podíamos trabajar, nada. Era curioso porque nos llamaban, no, es que los he pensado mucho. Y yo, Johnny, la gente más preocupada por nosotros que nosotros mismos. O sea, era chistoso. Yo le decía, pero qué triste, pues yo decía, qué pesar por ellos, porque si están preocupados por nosotros, ¿cómo estarán preocupados por ellos mismos? Porque no descansan en la palabra. Nosotros, pues, o sea, pastora, llegar a alguien y dice, ¿ustedes cómo van? ¿Qué viven del diario? O sea, yo, perdón, yo no vivo del diario, yo vivo de la bendición de Dios que es buena, abundante y remecida. Y yo sé que esa persona me ama y no quiere nada mal para mí, pero es eso, o sea, es que cuando yo le decía a Johnny, ¿qué tal que yo hubiese recibido esas palabras uno en plena pandemia encerrado, mirando para el techo? Porque no, nosotros lo que hicimos fue en todo ese tiempo, en el mundo entero que hicieron los odontólogos, hacer cursos en vivo gratis, no sé qué, nosotros todo el tiempo conectados, estudiando, aprendiendo. O sea, como que no diéramos la mente a hacer otra cosa porque igual íbamos a estar desocupados, entre comillas. Entonces yo le decía a Johnny, no, o sea, que a mí me da pesar porque ellos no pueden disfrutar como de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que da el Señor. Yo no recuerdo si fue en vivo o en una enseñanza que yo le escuchaba, que dice la palabra en Juan 10:10 que Él vino a dar vida en abundancia, pero que el ladrón viene a matar, robar y destruir. ¿A quién? A quien se deje. A quien se deje. Yo le decía, bueno, gloria a Dios. Nosotros ya aprendimos que no nos vamos a dejar y que hay que resistirlo para que Él se vaya y para que Él huya. Entonces, pero es triste y duele en el corazón cuando tú ves a alguien que tú quieres mucho y que no camina en esta verdad y en esta tranquilidad, porque es que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y tuvimos amigos que en algún momento le enseñaba y decía, oiga, usted anda como en un cuento todo raro. Actitud positiva. Actitud positiva. Yo, no es actitud, es lo que la palabra dice, es el poder de la palabra que hablamos.
todo lo que decimos es haciendo un cuento todo raro. Y curiosamente, meses después, nos tuvimos que reunir. Dijo, no, ya estoy asfixiado. Bueno, si ve lo que yo le decía, y están acá en la iglesia. Okay. Ellos están acá en la iglesia ya. O sea que hay gente que ven ustedes un cambio y dicen, deme más. Deme más. Y hay otros que sí dicen, no, eso es lo mismo, pero siguen en sus círculos viciosos. Entonces, me gustan mucho las conclusiones de ustedes acerca de que hay que ser muy radical en el camino con el Señor, como tú decías, que esa es una frase que yo también digo mucho, Paola, que es ser hacedores y no solamente oidores, haciendo la palabra. Y quería traerlos y me alegra que sean el primer testimonio para la radio, para que ustedes escuchen la radicalidad de lo que hace. Y me gusta cuando hablaban que había momentos de presión, que sentían como para volver para atrás, y que fue y pidió prestado, y Paola, no señor, me devuelve esa plata, eso no es así. Y la paga. Y usted paga los intereses, y por 10 minutos le tocó pagar los intereses, pero ahora aprendieron cómo es, y es con el favor, con la gracia de Dios, con las conexiones divinas que Él va haciendo, en que se va abriendo las puertas cuando uno va entendiendo, aplicando la palabra de Dios. Entonces me tiene muy contenta. Quería ver cómo iban ustedes después de 2 años que hicimos ese testimonio atrás, y lo que veo es que han avanzado ahora en tecnología, en que están en unos nuevos retos profesionalmente. Y también ahora Johnny es encargado de discipulados dentro de la iglesia también. Entonces, gloria a Dios, porque ahora no estás dando ánimo. Ahora estás dando conocimiento con experiencia, que es completamente diferente a oí. No. Ahora conozco, sé, aplico. Esto es la palabra de Dios. Así es. Bendito sea el Señor. Pues, ¿cuánto duramos en vivo? 1 hora y 4 minutos. Bueno, entonces... Cortico. Sí, nos podemos ahora despedir de todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en palabrapuraradio.com, y les damos las gracias a nuestros invitados especiales, a Johnny, a Paola. Dios los bendiga. Amén. Les dé mayor favor, mayor gracia. Y con el favor y la gracia de Dios se ve la mayor bendición. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias por la invitación. Y siempre pues dispuestos a testificar de la bondad de Dios, porque Dios es bueno. No es solo venir a la iglesia. La gente cree, voy a la iglesia y todo sucede. No. Voy a la iglesia y aplico lo que aprendí. Tengo que aplicar lo aprendido, porque de otra manera no hay forma. Bendito sea el Señor. Pues gracias. Al fondo tenemos al pastor Rafael escuchando. Dígale adiós aquí, asómese para que desde aquí, desde esta pantalla, les diga adiós. Bueno, gracias, Chalo. Muchas gracias a todos y sigan conectados con Palabra Pura Radio. Llegamos a tus oídos llevando las buenas nuevas de Cristo. Un mensaje desde el cielo para cada corazón. En la mañana, en la tarde, en la noche yo escucho a diario